Bueno, buen día para todos. Vale, buen día para todos. Primero que todo, pues agradecer la invitación al comité organizador, especialmente al doctor Rubén Mantilla. Ya hace 6 años estábamos organizando la primera versión de este evento. Y bueno, ya hoy es la 6ª versión con énfasis en artritis reumatoide y espondiloartritis. Después de la excelente conferencia de la doctora Adriana, el objetivo durante los próximos 30 minutos es básicamente mostrar un panorama global de la artritis reumatoide. Ya ella nos habló del compromiso articular, que es obviamente la característica más importante de la enfermedad, pero como también lo decía, es una enfermedad sistémica que tiene un espectro bastante heterogéneo y para todos los médicos que tengamos que ver con ese tipo de pacientes es importante conocerlo para diagnosticarlo y tratarlo oportunamente. Este es básicamente un esquema que resume la heterogeneidad de la enfermedad. Sabemos que es un rasgo multifactorial, donde diferentes factores genéticos, epigenéticos y ambientales interaccionan entre ellos para la pérdida de una tolerancia inmunológica que se caracteriza por la producción de diversos autoanticuerpos y factores proinflamatorios que traen como resultado el inicio de una enfermedad articular y también con un componente sistémico importante. Sabemos que está medida inmunológicamente, que es una enfermedad inflamatoria crónica, y con el tiempo tiene una progresión desde la destrucción articular, la deformidad, la incapacidad funcional, y se caracteriza por una muerte prematura en este tipo de pacientes. Sabemos, como decíamos, que el tejido diana de la enfermedad son las articulaciones diartroidales, pero es una enfermedad que no siempre viene sola, es una enfermedad que tiene un compromiso sistémico bastante importante, como vamos a ver a continuación. Las manifestaciones extraarticulares hacen parte del espectro de esta enfermedad, tienen relación con la actividad de la artritis, es decir, pacientes con enfermedades muy activas tienen más riesgo de desarrollar durante el curso de la enfermedad algún tipo de compromiso sistémico. Se han propuesto hasta el momento diversos mecanismos fisiopatogénicos, varios de ellos bastante diversos, pero el más importante hasta el momento ha sido la vasculitis. Y como veremos, en diferentes sistemas tiene, digamos que, características un poco similares en cuanto a la forma en la que se manifiesta. Son manifestaciones claves para el diagnóstico, es decir, no siempre tenemos que pensar en articulaciones, sino tenemos que pensar de forma global para poder acertar en el diagnóstico en algunos escenarios. Usualmente aparece durante el curso de la enfermedad en pacientes con enfermedades muy evolucionadas, pero puede incluso anteceder al inicio del compromiso articular o incluso diagnosticarse en el momento del diagnóstico de la artritis reumatoide. Tiene un impacto importante en la morbilidad y muchas veces en el día a día lo tenemos muy en cuenta en la toma de decisiones en cuanto al tratamiento o en cuanto a solicitar pruebas diagnósticas complementarias o otro tipo de pruebas. En las formas severas hay bastante relación con la enfermedad cardiovascular, con las infecciones y con el aumento de la mortalidad, es decir, es, digamos, un concepto que va íntimamente relacionado con la mortalidad. Si bien son manifestaciones frecuentes y han sido estudiadas en diferentes cohortes, lamentablemente en la actualidad no tenemos una uniformidad en cuanto a la definición y la clasificación. Y como veremos, esto impacta en la prevalencia y en la incidencia de este tipo de manifestaciones. Sabemos que hace parte de los criterios o los factores de mal pronóstico, así como ya mencionaba algunos genéticos, medioambientales, entre otros. Paciente con artritis reumatoide que tiene manifestación extraarticular es un paciente que se denomina, que tiene un factor de mal pronóstico, y en algunas guías internacionales para el tratamiento es un factor que se tiene en cuenta para la decisión en cuanto al tipo de tratamiento que debe recibir. Usualmente requiere tratamientos un poco más agresivos. El espectro de la enfermedad es bastante heterogéneo, y si bien tenemos acá en la parte central la enfermedad, la artritis, vemos que las manifestaciones extraarticulares podríamos clasificarlas de formas prácticas de esta forma. Aquellas que tienen relación intrínseca con la enfermedad, es decir, son complicación de ese fenómeno inmunológico que es subyacente a la misma patología. Hay diferentes clasificaciones, una de ellas en cuanto a la severidad, en algunas no severas, la más clásica es los nódulos reumatoides, hasta afectaciones severas, como este caso de vasculitis a nivel digital, como solamente por poner un ejemplo. Otras relacionadas con el influjo crónico, el efecto inflamatorio crónico que es característico de la enfermedad, que puede cursar con síntomas constitucionales, o el mejor ejemplo que es la amiloidosis secundaria, usualmente en pacientes con enfermedades muy evolucionadas, y como lo mencionaba la doctora Adriana, la coexistencia de otra enfermedad o otro fenotipo bien definido, que es lo que se denomina poliautoinmunidad.
si bien como decíamos, no hay una clasificación que sea, digamos, ampliamente utilizada o aceptada, es un concepto que está íntimamente relacionado con la comorbilidad y con la mortalidad, como veremos más adelante. La epidemiología es bastante variable. Como decíamos, hay muchos estudios, pero entre ellos hay diferencias metodológicas, el tipo de pacientes que se incluyen pues son diferentes, pueden ser pacientes ingresados, pueden ser pacientes que vemos en consulta, y esto obviamente tiene un impacto importante en cuanto a la incidencia y a la prevalencia. Durante las últimas décadas ha habido cambios en cuanto a la incidencia e impacto de este tipo de manifestaciones. Hay algunas manifestaciones que tienden a ir disminuyendo en cuanto a la prevalencia, como por ejemplo la vasculitis reumatoide, y otras que al parecer han ido en aumento, como el compromiso a nivel pulmonar, probablemente pues por la mejora en las técnicas diagnósticas que contamos en la actualidad. La prevalencia, como decimos, es variable y puede estar entre un 3 y un 76% según los estudios, pero el resumen o punto principal de esto es que es algo frecuente y por ende tenemos que buscarlo para poderlo tratar de forma oportuna. Hay diferentes predictores de estas manifestaciones extraarticulares. El paradigma de paciente es un paciente varón que es fumador, que tiene algunos alelos de susceptibilidad a nivel genético, que es lo que se conoce como el epítope compartido, que fuma, que con el tiempo desarrolla alguna positividad a algunos autoanticuerpos como factor reumatoide y anti-CCP, especialmente en títulos altos, y que desarrolla una enfermedad que es severa desde todo punto de vista. Tiene altos índices de actividad, la clase funcional también está afectada, tiene un fenotipo erosivo y desarrolla frecuentemente, como veremos, algún tipo de compromiso extraarticular, como son los nódulos reumatoides, que pueden preceder al inicio de otro tipo de compromiso extraarticular. Hay diversas asociaciones con esas manifestaciones. Aquí en la parte izquierda tenemos las manifestaciones más prevalentes, más características, y vemos que diferentes estudios han propuesto diversas asociaciones entre factores genéticos, especialmente algunos alelos del epítope compartido, el tabaquismo, algunos autoanticuerpos como el factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos y hidroxipurina, entre otros factores. Si vemos que hay en común entre estas manifestaciones y estas asociaciones, nos damos cuenta que la mayor asociación se ha encontrado con el factor reumatoide, que es pues, un hallazgo bastante frecuente, hasta un 70-80% de los pacientes con AR, y vemos que hay relación entre diferentes manifestaciones. A excepción de los nódulos, nos damos cuenta que en la parte inferior son manifestaciones que tienen algo en común y es la severidad. Por ejemplo, casos de escleromalacia perforante, pericarditis, vasculitis, polineuropatías como mononeurosis múltiple, o síndrome de Ferti a nivel hematológico. Todas ellas comparten algo en común y es la severidad de las manifestaciones. El espectro es un espectro bastante heterogéneo. Diversos órganos, diversos tejidos pueden verse afectados por la enfermedad y esto obviamente trae consigo un reto en el diagnóstico y, como veremos, también en el tratamiento de estas manifestaciones. Como decíamos previamente, hay diferentes formas de clasificarlas y una de las formas más prácticas en la práctica clínica es según la severidad. Aquí tenemos en la parte izquierda algunas de las manifestaciones más representativas y algunos ejemplos en cuanto a manifestaciones no severas y manifestaciones severas. Y adicionalmente en la parte derecha la comorbilidad. Como decimos, son conceptos que vienen bastante relacionados y cuando estudiamos la enfermedad por sistemas, pues obviamente encontramos en muchas publicaciones y muchas recomendaciones que hablan tanto del compromiso extraarticular como de las comorbilidades. Vemos que desde el punto de vista de la afectación severa tenemos un espectro bastante heterogéneo, desde algunas manifestaciones cutáneas que están relacionadas con la vasculitis reumatoide hasta afectación ocular como escleritis, con esta forma más severa que la escleritis necrotizante, vasculitis a nivel de retina, pericarditis, vasculitis a nivel coronario, compromiso intersticial a nivel pulmonar y la pleuritis, por colocar algunos ejemplos representativos. Los tejidos que más el órgano que más frecuentemente se ve afectado en esta enfermedad desde el punto de vista sistémico, sin duda alguna, es la piel. Y el paradigma de esta manifestación son los nódulos reumatoides, que pueden estar presentes hasta un 30% de los casos. Sin embargo, el espectro también es bastante heterogéneo. Tenemos diversas manifestaciones que pueden ser específicas de la artritis y otras que no sean específicas. Dentro de las específicas, como decimos, pues la más importante es los nódulos y también en este ejemplo la vasculitis reumatoide, que afortunadamente cada vez es menos frecuente.
Los nódulos reumatoides son como una de las características más representativas. Sabemos que hacían parte de los estudios de clasificación del 87 del Colegio Americano de Reumatología. La prevalencia es variable, pero puede estar cercana al 30%. Usualmente, pues, como su localización es subcutánea, usualmente en superficies extensoras, como en este caso a nivel del codo, a nivel de metacarpofalángicas. Usualmente, por definición, el tamaño es más de 5 milímetros, tiene una consistencia un poco descrita como cauchosa, firme. Pueden estar móviles o adheridos al periósteo y, por definición, son indoloros, a no ser que tenga algunas complicaciones locales, que ocasionalmente lo vemos, como fístulas, úlceras o algún tipo de complicación a nivel local. A nivel de anatomía patológica, tiene algunas características que son propias de esta manifestación. Sin embargo, no es una manifestación exclusiva de la artritis. Hay pacientes con otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso, que también pueden cursar en algún momento de la enfermedad con estas características. Tiene impacto, el tratamiento modificador puede impactar en cuanto a las características de esta manifestación. Vemos, por ejemplo, el cuadro de nodulosis reumatoide acelerada, que son pacientes que usualmente han estado tratados con metotrexate. Algunos de ellos, usualmente durante años después del tratamiento, hasta un 10%, pueden presentar formas bastante insidiosas de nódulos en diferentes localizaciones, especialmente a nivel de las manos, que no siempre mejoran con la suspensión o la disminución de la dosis del medicamento. Como decíamos, hay una importante relación con la mortalidad. Es casi que el compromiso extraarticular más característico y que puede estar al inicio de la enfermedad y que puede condicionar que más adelante aparezcan otro tipo de manifestaciones a nivel sistémico. La vasculitis reumatoide, como decimos, afortunadamente cada vez es menos frecuente. La prevalencia actual se estima entre un 1 y un 5%, y dado que cada vez controlamos mejor la enfermedad con todas las opciones terapéuticas que tenemos y cada vez los tratamientos guiados por objetivos buscan la reducción o la baja actividad de la enfermedad, tenemos que la prevalencia es mucho menor. El espectro es también bastante amplio, desde cuadros de isquemias digital focal, úlceras, petequias, púrpura palpable, hasta casos más severos como gangrena a nivel digital. Acá un caso de una paciente con una enfermedad evolucionada, con seropositividad para ambos anticuerpos, que presentaba úlceras cutáneas profundas a nivel de extremidades inferiores, y aquí la foto en la parte inferior, posterior al tratamiento, como la evolución. Esta paciente es un caso de poliautoinmunidad, una artritis reumatoide con síndrome de Sjögren, que desarrolla durante el curso de esta enfermedad una vasculitis a nivel de extremidades inferiores, que requiere un tratamiento inmunosupresor bastante agresivo, como veremos más adelante, y que asocia con el tiempo también algunas úlceras que fueron bastante difíciles de controlar. Los ojos también son algún ejemplo también representativo del compromiso sistémico, dado que frecuentemente se ven afectados. Lo más frecuente sin duda son los síntomas secos, que no siempre están en relación con el síndrome de Sjögren. La enfermedad per se puede producir síntomas secos. Lo más representativo es la queratoconjuntivitis seca, pero hay diferentes formas de presentación de afectación ocular, como la escleritis, la escleritis anterior, formas bastante severas como la escleromegalia perforante, queratitis, uveitis, usualmente anterior o panuveitis, o formas más severas como vasculitis a nivel de retina. Lo más frecuente, como decimos, los síntomas secos, es algo que usualmente el paciente frecuentemente lo refiere durante la anamnesis. Cuadros menos severos como la escleritis y menos frecuentes, siendo la forma nodular la más frecuente. Otras más prevalentes como la escleritis anterior, en su forma más severa, como decíamos, la forma necrotizante, uveitis. Todas ellas tienen diferencias en cuanto a la forma en que se presentan, la severidad y, obviamente, el pronóstico del tipo de tratamiento más o menos agresivo que requiere. Sí. El caso de una paciente de unos 50 años con una enfermedad evolucionada, unos 8 o 10 años de evolución, seropositiva para factor reumatoide y con un fenotipo también erosivo, que desarrolla durante el curso de esa enfermedad una escleritis anterior difusa. Esta otra paciente es un caso de una escleritis necrotizante que debuta de esta forma en la artritis, es decir, al momento del diagnóstico de la escleritis no tenía compromiso articular, y unos meses más adelante se asoció el compromiso articular con las características clásicas que la doctora Adriana mencionaba. A nivel cardiovascular, es también algo que es bastante importante y siempre se hace hincapié en que no debemos olvidar en la valoración de los pacientes con artritis. Hay diversas formas de manifestarse a nivel de pericarditis, miocarditis, arritmias, compromiso a nivel glandular, entre otros. Cuadros un poco más agresivos y menos frecuentes como vasculitis,
que pueden dar arteritis a nivel coronario o aortitis, y evidentemente, dado que es una enfermedad inflamatoria crónica, cuadros de aterosclerosis acelerada que van a traducir un tiempo después en enfermedad coronaria. Ese es un modelo de enfermedad cardiovascular en autoinmunidad que podríamos aplicar no solamente a artritis, sino a cualquier patología autoinmune o incluso patologías inflamatorias. En la parte izquierda, en verde, vemos una representación de la evolución natural del proceso de aterosclerosis, y en la parte derecha, en azul, las fases que se han descrito en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, desde una fase inicial que se caracteriza por la disfunción endotelial hasta una alteración a nivel de la íntima y la media que se puede evaluar a nivel de ecográfico, y adicionalmente, posteriormente, el cuadro de aterosclerosis, y más adelante pues la enfermedad cardiovascular manifiesta. Todo esto evidentemente con un impacto importante en la mortalidad de estos pacientes. El pulmón es uno de los órganos que también frecuentemente se ve afectado, y como vemos en este esquema, prácticamente todas las estructuras pueden verse afectadas por la misma enfermedad, desde compromiso a nivel pleural, como pleuritis, derrame pleural, afectación de la vía aérea tanto superior como inferior, y también a nivel vascular, como cuadros de hipertensión arterial pulmonar, entre otros. Pero lo que cada vez toma más importancia es el compromiso a nivel intersticial. Es una enfermedad que, como decíamos, este tipo de compromisos durante las últimas décadas hay un aumento, probablemente por la mejoría en cuanto a los métodos que tenemos para diagnosticarle, porque también lo pensamos más. Cada vez hay grupos multidisciplinarios entre reumatólogos y neumólogos que pues, trabajan juntos para el tratamiento y el seguimiento de este tipo de pacientes. Dentro de este contexto, la forma o el patrón más frecuente es la neumonía intersticial usual, pero es un espectro bastante heterogéneo que vemos en la práctica clínica. La prevalencia, como hemos dicho, ha ido cambiando durante las últimas décadas. También tiene un impacto importante en cuanto a la mortalidad de esos pacientes. El método diagnóstico más utilizado, sin duda, pues, es el TAC de alta resolución, y son pacientes que muchas veces representan un reto diagnóstico y también terapéutico. Por eso requieren muchas veces, como decimos, pues, llevarlos a comité y un tratamiento multidisciplinario, dado que hay múltiples patrones o formas de presentación a nivel clínico, a nivel imagenológico y también a nivel anatomopatológico. Todo esto en conjunto les permite caracterizar a cada paciente y pues, escoger la mejor pauta de tratamiento que requiera. Hay otras manifestaciones que son menos frecuentes, como compromisos a nivel neurológico central. Uno de los ejemplos más representativos es la mielopatía cervical, secundaria a la subluxación lateral. Compromiso a nivel neurológico central también hay un espectro bastante importante, desde convulsiones, meningoencefalitis, cuadros transitorios, eventos isquémicos transitorios, entre otros. A nivel neurológico periférico, lo más característico es la mononeuritis múltiple, pero también vemos muy frecuente pacientes con síndrome de túnel del carpo y otro tipo de polineuropatías desminimizantes. A nivel renal, encontramos pacientes con glomerulonefritis, usualmente de tipo mesangial, cuadros de amiloidosis secundarias, pacientes con enfermedades evolucionadas con pobre control de la actividad. Y a nivel hematológico, casi que el paradigma es el síndrome de Felty, que afortunadamente vemos cada vez menos, que es la asociación entre neutropenia y esplenomegalia, pacientes con AR, pero también hay manifestaciones más frecuentes como son la anemia, de diferente índole, no solamente la anemia característica de enfermedad inflamatoria crónica, sino también hay anemias patogénicas por complicaciones a nivel gastrointestinal, megaloblásticas por deficiencia de folatos, hemolíticas por presencia de autoinmunidad, entre otros. Esos datos ya los mostró la doctora Adriana, y básicamente para recordar la relación que tiene la enfermedad con otras enfermedades autoinmunes. Uno de cada 3 pacientes lo puede presentar durante el curso de la enfermedad, y lo más frecuente sin duda la enfermedad autoinmune tiroidea, el síndrome de Sjögren, pero se han descrito otro tipo de enfermedades como síndrome tifusídico y pacientes con otro tipo de entidades autoinmunes. Como esta paciente, una paciente de 60 años, con una enfermedad bastante evolucionada, unos 20-30 años de evolución, con diversos factores de mal pronóstico, seropositiva, especialmente para anticuerpos anti-CCP, un fenotipo erosivo, un pobre control de su enfermedad, con todas las deformidades y todo el compromiso estructural que vemos acá en la fotografía, y marcadores de inflamación persistentemente crónicos. Había recibido diferentes fármacos modificadores previos,
pero no había logrado un control adecuado de su enfermedad, y cuando llegó a este momento de urgencias venía sin tratamiento modificador de la enfermedad. Consultaba por un cuadro clínico de unos 5 o 3 días de evolución, de un dolor a nivel del primer dedo del pie izquierdo y de menos de 24 horas de evolución, un cambio de coloración que se evidente en la fotografía a nivel del hueso artego izquierdo. Aparte de eso, refería o tenía una afectación a nivel cutáneo de extremidades inferiores que hacía pensar en un líder reticularis. Inicialmente se orientó como un probable cuadro isquémico, pero también teníamos sospecha de que fuera un probable caso de una vasculitis reumatoide, dado el prototipo de paciente, con múltiples factores de pronóstico, una enfermedad evolucionada, con alta actividad y con pobre control. Y se inició tratamiento con corticoides a altas dosis y tratamiento anticoagulante. La evolución en 1 o 2 días realmente fue bastante evidente. Llegó un domingo, eso fue un martes, donde veíamos ya una necrosis bastante importante del hueso artego. Vemos que también tiene otras manifestaciones extraarticulares como nódulos reumatoides en diferentes localizaciones. Los exámenes complementarios como la angioTAC mostraban una enfermedad arterial periférica bastante importante. Es una paciente que tenía diferentes factores de riesgo cardiovascular, hipertensa, dislitémica y fumadora activa, con una dosis acumulada bastante importante. A nivel paraclínico, destacaba una elevación de reactantes de fase aguda bastante importante, tanto la USG como la PCR, que en el contexto de tratamiento con corticoides a dosis altas, pues evidentemente fueron mejorando con el tiempo. Se hizo también tomografía de forma preferente para descartar compromiso neuropático, lo cual fue pues, normal. Y dada la evolución, se decidió pues, exéresis de ese hueso artego izquierdo para pues, evaluar de forma anatomopatológica las características de esta lesión. Esta fue la evolución desde el momento que llegó a urgencias al momento que se dio de alta, donde vemos una progresión importante en poco tiempo de su fenómeno vascular. Dentro del panel inicial que pedimos, siempre pues, pensamos y tenemos muy en cuenta la poliautoinmunidad, entre ellos el síndrome tifosfosfolípico como causa de una trombofilia adquirida, y días previos al alta nos documentamos de que era una paciente triple positiva. Si bien no tenía antecedentes previos de trombosis ni morbilidad obstétrica, tenía los 3 anticuerpos positivos, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y la antibeta 2. Y por ende se decidió enviar pieza quirúrgica de anatomía patológica para realmente descartar o confirmar que tuviera trombosis. Y lo que veíamos era una extensa necrosis de aspecto coagulativo a nivel de la epidermis, dermis y a nivel de tejido celular subcutáneo, y la presencia de material trombótico en arterias de mediano calibre y un probable origen embólico, lo cual nos recuerda pues, la importancia de pensar siempre en otras enfermedades relacionadas con la artritis. Y este fue el último control que tuvo el hospital de día de las lesiones que tenía a nivel del pie. Como decíamos, la comorbilidad es un concepto que está bastante en relación con el compromiso extraarticular. Hay algunas de ellas que están relacionadas intrínsecamente con la enfermedad, que podríamos denominar complicaciones de la misma, y el ejemplo más clásico sería la neuropatía a nivel cervical, secundaria en la subluxación atlantoxidea. Otras que no están relacionadas directamente con la enfermedad, que pueden ser también de índole reumático, como osteoartritis, fibromialgia, osteoporosis, que es bastante frecuente. Otras que no son reumáticas, como por ejemplo linfomas, otras neoplasias, depresión, ansiedad, hipotiroidismo no autoinmune, infecciones, entre otras. También viene muy relacionado el concepto de polifarmacia y los eventos adversos a diferentes fármacos que utilizamos para pues, controlar la actividad de la enfermedad. Un ejemplo de ellos pues, son úlceras pépticas por el uso de antiinflamatorios de forma crónica o glucocorticoides, y también algunas recomendaciones, los factores de riesgo, y sin duda el más importante, el tabaquismo, dado que pues, es factor de riesgo para, ya lo hemos dicho, enfermedad cardiovascular, pero también tiene un impacto en cuanto al desenlace de la misma enfermedad. La enfermedad cardiovascular es casi que sin duda la comorbilidad más importante y la que siempre debemos estar atentos a pues, estar buscándola para poder tratarla de forma oportuna y evitar que haya complicaciones asociadas a esto. Este fue un estudio que hicimos hace unos años, donde quisimos determinar la prevalencia de enfermedad cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide latinoamérica, y encontramos una prevalencia cercana al 30%, siendo el subfenotipo más frecuente la hipertensión arterial, que es lo que vemos cotidianamente, y pues era el ejemplo que nos colocaba la doctora Adriana. Sin duda alguna, durante la última década se han propuesto diversos factores cardiovasculares, los tradicionales los conocemos muy bien desde la corte de Framingham y son bastante frecuentes y los evaluamos en el día a día en la consulta, pero cada vez ha tomado más relevancia, más importancia la definición y descripción de factores no tradicionales, es decir, factores
que está en relación con diferentes enfermedades con características inflamatorias, que aquí podemos clasificar en aquellos genéticos, como nos damos cuenta son similares a los que ya hemos dicho, como el HLA, y algunos no asociados con el HLA. Hay unos factores asociados a la enfermedad, que aquí podríamos colocar artritis, lupus o cualquier enfermedad inflamatoria autoinmune que conozcamos. Y dentro de ellos, pues, algunos como el uso crónico de corticoides. Una enfermedad evolucionada que más tiempo lleve, pues obviamente va a ser más frecuente, que todo este fenómeno inflamatorio pues repercuta en procesos de aterosclerosis, la poliautoinmunidad y otros factores que han demostrado y se ha validado, lo que está en el ya se ha validado en población colombiana, pueden, digamos, que explicar un poco más ese aumento del riesgo de presentar enfermedad cardiovascular en ese tipo de patologías. Otros, que digamos son un poco más diversos, pero todos ellos en conjunto pueden explicar esa progresión en el esquema inicial que veíamos, desde alteraciones a nivel de la función endotelial, de la compromiso a nivel de la íntima y la media, que se puede ver a nivel de ecografía, y más adelante como resultado el cuadro de una aterosclerosis pues, marcada y acelerada. Y esto trae como resultado pues, una enfermedad cardiovascular importante. Sin duda alguna, pues, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en ese tipo de pacientes y por ende pues, tenemos que tenerla muy en cuenta. El impacto del compromiso extraarticular en la mortalidad se ha descrito en diferentes cohortes. Esta es una de las más representativas, con más de 400 pacientes, con un seguimiento importante, cercano a 14 años, donde vemos en la gráfica, en la línea continua, cuál es la sobrevida esperada para pacientes con artritis reumatoide. En la parte inferior, cuál es la sobrevida esperada para pacientes con artritis que fueron incluidos en esta cohorte. Sabemos que la expectativa de vida es menor, de 10 a 13 años menos que la población general, y vemos que hay una relación directamente proporcional en cuanto al número de manifestaciones extraarticulares, en este caso colocan un rango, en cuanto a la sobrevida, es decir, pacientes con más manifestaciones extraarticulares tienen una peor sobrevida durante el seguimiento que se hizo en ese estudio retrospectivo. Un análisis multivariado de este estudio también se encontró que el compromiso extraarticular severo, por ejemplo la vasculitis, entre otros, como hemos mencionado, era el predictor más importante de mortalidad. Por eso es importante pues, clasificarlos y por ende pues, tratarlos de forma un poco más agresiva. El tratamiento también es un reto, no solamente el diagnóstico, da la variabilidad y la complejidad en la presentación. Como hemos visto, pues, es un escenario bastante heterogéneo. El manejo de este tipo de complicaciones pues, también no depende solamente de la evidencia. Hay obviamente algunos estudios publicados, pero dado la ausencia de consenso en cuanto a la clasificación y la definición, no contamos en la actualidad con ensayos clínicos controlados bien realizados que permitan saber para un paciente en particular cuál es la mejor opción de tratamiento. Evidentemente, como lo mencionaba la doctora Diana, el tratamiento temprano y agresivo de la actividad de la artritis es casi que el factor más importante para poder prevenir la presencia de compromisos articulares, especialmente las formas severas. Hay un efecto paradójico de algunos fármacos modificadores, como es el caso del metotrexate, que como decíamos puede dar cuadros de neurosis aceleradas, o el caso también de algunos pacientes tratados con biológicos, por ejemplo algunos anti-TNF, que pueden inducir cuadros como estos, que son vasculitis relacionados con el tratamiento, donde son algunos hallazgos que no se han podido, digamos, replicar en todos los estudios, pero en la práctica clínica lo hemos visto con relativa frecuencia. Las opciones son bastante similares a lo que conocemos de otras enfermedades. Nos damos cuenta que la piedra angular del tratamiento son los glucocorticoides. Hay otros inmunosupresores clásicos como la ciclofosfamida, que se utilizan especialmente en cuadros de vasculitis y son, digamos, que lecciones aprendidas de las vasculitis primarias. Y en pacientes donde no se puede utilizar los tratamientos clásicos de primera línea o que hayan sido refractarios, tenemos la opción de utilizar algunos fármacos biológicos como inhibidores del factor del proceso tumoral o el caso del rituximab, entre otras opciones. Obviamente, pues, la decisión de cada tratamiento es personalizado y es un resultado entre el tipo de paciente que tenemos, la evidencia que tenemos disponible, la experiencia y pues, lo que el paciente pues, quiere. Ya para finalizar, algunos datos propios de la corte de Fundema, que es una corte que iniciamos en 2014, y llevamos cerca de más de 800 pacientes, donde vemos acá las características basales, que son el cuadro típico que nos explicaba la doctora Diana, predominio de mujeres,
la edad de presentación, enfermedades usualmente evolucionadas, la mayoría de ellas con factores de mantenimiento como autoanticuerpos y fenotipo erosivo. Y aquí vemos cuáles son los más frecuentes en nuestro medio. Hasta un 22% de los pacientes han presentado al menos una malposición exarticular, siendo ella la más frecuente, como se ha descrito en otro tipo de estudios, los nódulos reumatoides. Para concluir, podríamos decir que la artritis reumatoide exarticular es un fenotipo severo de la enfermedad, tiene diversos predictores y asociaciones descritas que van en íntima relación con su fisiopatogenia. Es un concepto que tiene bastante relación con el concepto de comorbilidad y el impacto que tiene a nivel de la mortalidad. No tenemos en el momento una definición y una clasificación estándar, desafortunadamente. Es importante y casi que es uno de los mensajes más importantes de esta charla, tratar adecuadamente y oportunamente la enfermedad de base para evitar o prevenir este tipo de compromiso. Sin duda, sobre todo el diagnóstico y el tratamiento, y nos recuerda un buen ejemplo de la necesidad de un tratamiento multidisciplinar. Requerimos de diferentes especialistas, dado la complejidad de los pacientes, para poder elegir la mejor opción terapéutica y poder mejorar la mortalidad y obviamente la expectativa de vida de sus pacientes. Muchas gracias.